Soy el mayor de 4 hermanos. Mi hermano chico tiene exactamente 4 años y medio menos que yo. Entonces vivimos en una casa, 4 niños, 4 hombres. Una casa que tuvo pues mucha alegría, la alegría propia de tener y de poder compartir esa niñez pues con 3 hermanos con quienes tenemos una relación muy cercana. Y hoy que estamos hablando de la agenda de niñas y de niños y adolescentes y pensando un poco en cómo había sido esa niñez, pone de relieve lo que nos gustaría uno que tuvieran muchas niñeces en México. Yo soy hijo de pues, un servidor público, de una educadora. Me tocó ver muy chico, un poquito más grande que eso, a mi mamá dar terapias auditivas, se especializó en terapias de lenguaje y darnos cuenta desde muy pequeños pues, de que había niñeces de todo tipo, con diferentes retos y con diferentes espacios de oportunidad, con presencia de muchos satisfactores y con presencia de muchas carencias. Decía mi pediatra que a mí me habían bautizado no con una aguja médica, sino con una aguja de fonógrafo, porque no dejaba yo de hablar. Ya para muchos habría que explicar qué es una aguja de fonógrafo, porque no sabríamos ni siquiera acordarnos de esa tecnología. Pero fue una niñez alegre, fue una niñez segura, fue una niñez acompañada, fue una niñez con un padre y una madre que los dos tenían trabajo. Fue una niñez en donde había acceso a la salud, fue una niñez en donde desde muy pequeño tuvimos acceso a educación, fue una adolescencia en donde mis padres ambos estaban muy preocupados de que tuviéramos no solamente acceso a educación, sino que fuéramos teniendo acceso a una visión del mundo, a un acercamiento con su tecnología y que nos fue dando muchísimas oportunidades. Y hoy que preparábamos este evento y que pensábamos en esta anécdota, lo que quisiéramos es que fueran muchas las niñas y los niños que pudieran hablar de su niñez con estos elementos, que pudieran hablar con su niñez pensando en que fuera una niñez segura, pensando en que tuvieron el apoyo de una familia, pensando en que tuvieron acceso a la salud, pensando que no tuvieron que pasar por privaciones, pensando que cuando enfrentaban el reto de una discapacidad tenían cerca quien los ayudara. Pensando además que el reto que nosotros teníamos, que nosotros tuvimos de niños, era fundamentalmente el reto de que nos bullearan por el corte de pelo. Debiéramos de aspirar a que esa fuera la niñez de los mexicanos, una niñez en donde sus preocupaciones fueran las propias de una niña o de un niño, que no estuvieran preocupadas por buscar leña para calentar su hogar, que no estuvieran preocupados por si tendrían o no qué comer y cómo alimentarse, que no estuvieran preocupados por sentir a sus padres preocupados en la angustia de buscar el sustento cotidiano. Yo tuve una niñez que me gustaría que tuvieran muchos, una niñez acompañada, una niñez feliz, una adolescencia con muchas oportunidades y una vida que hoy me permite, junto con Juana, tratar de que mis hijos tengan una niñez y una adolescencia similar. Y hoy, además, en la enorme oportunidad de tratar de que sean muchos más las niñas y los niños que vivan en el entorno que hoy, con estas 9 propuestas, queremos construir para México. Agradecerle mucho a ustedes esa emoción, ese compromiso y reiterar nuestro apoyo con esta causa, con esta agenda, por las y los niños de México. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, candidato, por abrirse de esta manera con nosotros y compartirnos pues anécdotas de su niñez que seguramente, sin duda alguna, marcaron y fueron el inicio para que esté usted hoy con nosotros como candidato a la presidencia de la República, ¿no? Esa niñez feliz y esa niñez llena de oportunidades, como usted bien comentó. Sin embargo, no es la realidad de millones de niños y niñas en México. La verdad es que miles de niños viven experiencias muy diferentes por su condición de carencia, exclusión o vulnerabilidad que no les permite llegar a sus sueños de la manera que usted los pudo cumplir. Solo para hacerle y poner en contexto cuáles son esas otras experiencias y esas otras realidades de los niños y niñas. En México más de 20 millones de niños y niñas, es decir, casi la mitad, viven en condición de pobreza o pobreza extrema. Más de 1,000 niños y niñas no podrán cumplir sus sueños porque en 2015
fueron asesinados, por ejemplo. 30.000 niños y niñas en México mueren anualmente antes de los 5 años por razones que pueden ser prevenibles. Más de 30.000 niños y niñas en el país se encuentran en tránsito sin estar acompañados, viviendo muchas adversidades en el camino. El 64% de la niñez mexicana es educada todavía, aunque parezca imposible, con algún tipo de violencia, ya sea de sus maestros o en casa también. Casi 1.800.000 niños y niñas, esto es casi el 14%, no asiste a la escuela por diferentes razones. 871.000 niños, ya usted lo mencionaba, viven con algún tipo de discapacidad que obviamente pues cortan su desarrollo. Y por otro lado, aún casi 2,5 millones de niños y niñas y adolescentes están en algún tipo de trabajo sin poder estudiar y sin que sus derechos sean garantizados. Frente a este contexto, candidato, nos gustaría pues escuchar de qué manera los niños y niñas van a estar presentes en su agenda, cuáles son los compromisos que usted estará adquiriendo y no viendo a los niños y niñas como un grupo vulnerable más, sino como personas sujetas de derechos, con toda su plenitud y dignidad. Muchas gracias. No solamente quisiera hablar del futuro, sino que quisiera hablar sobre la experiencia que tuvimos en el pasado reciente. Muchos de quienes aquí estamos nos tocó hacer un trabajo compartido. De hecho, Juana es donante de muchas de las fundaciones que aquí están, y nosotros tuvimos un trabajo muy cercano cuando nos tocó enfrentar la crisis de niñas, niños y adolescentes en condición de movilidad. Y por eso la agenda y estos 9 puntos son interesantes, porque tienen ya un grado mayor de focalización. No solamente son niñas, niños y adolescentes, y son niñas, niñas y adolescentes que están enfrentando por alguna razón un espacio que los hace vulnerables y que exigen un acompañamiento para reducir esa vulnerabilidad. Cuando al principio de la administración tuvimos la crisis ese verano de niñas, niñas y niños que viajaban no acompañados por el territorio nacional, trabajamos mucho con Save the Children y con muchas fundaciones para tratar de corregir lo que estábamos viendo, que era una falta de apoyo específico para ese sector en todo el trayecto. Falta de albergues, falta de medicinas, falta de especialistas en nuestras instituciones de integración familiar para poderles dar alcance y albergues. Algunas circunstancias, particularmente de los adolescentes, que no cabían en ninguna categoría de fácil acceso. Nos tocó ver a nosotros el reto de que en los albergues no aceptaban incluso a los adolescentes y que muchas veces en condición de movilidad y de fragilidad tenían que enfrentar el reto de ser además tratados como adultos y sin un acompañamiento particular. Cuando fui secretario de Desarrollo Social, 1.1 millones de niñas, niños y adolescentes abandonaron la condición de pobreza extrema. De los 2 millones de mexicanos que la abandonaron, poquito más de la mitad eran niñas, niños y adolescentes, lo que quiere decir que sí se puede, si hacemos un trabajo focalizado, si hacemos un trabajo transversal en la atención de ese segmento, que como aquí se pone en relieve, es un segmento muy relevante de atender y de trabajar, porque es el segmento que va a marcar el futuro del país. Y por lo tanto, teniendo México muchos retos históricos y muchos retos que se acumulan, por donde debiéramos empezar es justamente por la niñez y por la adolescencia. Y lo que allí invirtamos va a redituar sin duda durante todo el ciclo de la vida de esas niñas, de esos niños y de esos adolescentes, pero también del país. Las campañas, para sorpresa, yo creo de muchos que nos están escuchando y que piensan que las campañas son solamente espacios para dividir, la verdad es que las campañas ofrecen también espacios para unir. Al final del día los mexicanos nos vamos a pronunciar por una alternativa, por una persona y por un programa. Pero resultado de la elección vamos a tener rumbo y vamos a tener visión. Y el hecho de que los candidatos estén dispuestos a incluir en su agenda esta y estén dispuestos a venir a platicar para identificar incluso sus coincidencias es una señal importante. En nuestra plataforma los niños, niñas y adolescentes aparecen de manera puntual y aparecen también
de manera transversal. Un primer elemento que pusimos como uno de nuestros 7 compromisos es abatir la pobreza extrema en la primera infancia. La pobreza extrema en México implica 2 condiciones. Implica al mismo tiempo un ingreso por abajo de la línea de bienestar mínimo y 3 o más carencias de las que aquí se citaron. Eso quiere decir que si nosotros trabajamos en abatir las carencias, vamos a poner un piso parejo para nuestras niñas y para nuestros niños. Y estas carencias pueden abatirse de forma tal que los 175,000 niños que al año nacen en México en condición de pobreza extrema tengan un piso parejo para arrancar. ¿Qué querría decir como mínimo esta agenda de atención en el ánimo de abatir la pobreza extrema en la primera infancia? Implicaría que focalizáramos los recursos del Fondo de Aportación de Infraestructura Social para que nos aseguráramos con las autoridades municipales que la vivienda a la que llega el recién nacido tuviera condiciones de servicios básicos y de materiales. Eso querría decir que priorizáramos en el ejercicio del gasto para estar seguros que a esa vivienda lleguen servicios y que tenga materiales y que no tenga condiciones de hacinamiento. Eso permitiría que de entrada en esas 2 carencias, la del servicio básico y la de materiales en la vivienda, aseguráramos que los niños, que los recién nacidos, tuvieran ese piso parejo. Segundo, una intervención nutricional que va incluso desde lo prenatal, con una línea de atención que hemos planteado para las mujeres en el embarazo, parametrizada, en la idea de que tengan por lo menos 5 visitas durante el embarazo con la atención de un doctor. Eso implica que desde lo prenatal habría una atención de alimentación y una atención temprana que va desde el nacimiento en adelante, no solamente en la forma como definimos la carencia alimentaria, que el día de hoy es una encuesta que habla sobre inseguridad alimentaria, sino propiamente dicho, una intervención nutricional, a la que le demos seguimiento con mediciones de peso y talla para asegurarnos que la intervención esté siendo efectiva y que abatamos problemas que todavía hoy tenemos en México, incluso en materia de anemia. Debiéramos en la siguiente administración de asegurar que la primera infancia mexicana no tuviera ya en ningún caso condiciones de anemia. Cuando vamos dividiendo este reto de los 175,000 recién nacidos en el país, estamos en plena capacidad de asegurar que para esas generaciones hacia adelante no vuelvan a conocer condiciones de anemia. Tenemos que hacer mucho trabajo hacia atrás, pero que no dejemos que ese problema se nos siga acumulando. La educación tiene que estar presente desde los 3 años, bueno, la estimulación temprana, pues desde los 3 hasta la adolescencia. Y ahí hay diferentes retos que también se pueden superar y que están en la plataforma. Nuestro deseo es llevar prácticamente a cero la carencia educativa entre los 3 y los 5 años. Eso implica estancias, guarderías y escuelas de tiempo completo y con alimentación. Ahí se atiende el cuidado, la alimentación y la educación al mismo tiempo que facilita la inclusión laboral de las mujeres. De los 5 a los 15 años tenemos que trabajar para que no haya un solo niño o adolescente que abandone la escuela. En México tenemos derecho a la educación, pero seguimos viendo niñas y niños que abandonan la escuela. Y lo hacen por diferentes razones. No hay una sola intervención que resuelva la problemática para todas las niñas, niños y adolescentes. Las intervenciones tienen que ser puntuales y diferentes. A veces es violencia, a veces es discapacidad, a veces es falta de transporte público, a veces es falta de beca de manutención, a veces se requiere un apoyo para el ingreso familiar que permita que los niños permanezcan en la escuela. Cuando nosotros hablamos de avanzar contigo, hablamos justamente de hacer ese diagnóstico a nivel de cada familia, porque no habiendo una sola intervención que resuelva el reto de la educación, pues tenemos que diseñar una estrategia suficientemente flexible como para corregir cada uno de los problemas. México tiene que convertirse en la siguiente administración en un país en donde los jóvenes terminen la preparatoria. Si solamente una cosa pudiéramos cambiar de México, debiera ser esa. En México, el que termina la preparatoria va a vivir 5 años más que el que no la termina. Va a ganar 41% más que el que no la termina. Eso implica que si nosotros logramos que ni un solo joven abandone los estudios, sino hasta terminar la preparatoria, le vamos a haber dado elementos para transformar su vida, su entorno, su familia y su conjunto de oportunidades. Y debiéramos de garantizar acceso a educación superior para que tuviera la posibilidad de seguir con ese grado de estudios. Si nosotros logramos desde la asistencia prenatal
hasta terminar la preparatoria, le vamos a haber dado a nuestra juventud y a nuestra niñez un mucho mayor entorno. Hacemos nuestros, además están ya reflejados en la plataforma, los 9 compromisos que aquí ustedes apuntan como relevantes. Lo hacemos nuestro porque lo hemos hecho nuestro en toda una trayectoria. En relaciones exteriores, la atención a los niños, niñas y adolescentes en condición de movilidad. En desarrollo social, pues la atención empezando por la primera infancia y por la adolescencia y resultando en que 1.1 millones de niños corrigieron esa realidad y se acercaron en consecuencia a tener un espacio de oportunidad como el que desearíamos para todos. Por congruencia de vida, de trayectoria y por la certeza de que es lo mejor para el país, la apuesta sin duda tiene que empezar por la niñez y hoy en su día, orgullosos de estar aquí con ustedes, compartiendo esta plataforma y estas reflexiones, deseándoles feliz día del niño, niña, adolescentes y terminando exactamente en tiempo. Muchísimas gracias.